Mire, hay algo muy interesante acerca de los atributos del Señor. Y en parte quisiera hablar un poco acerca de la fidelidad del Señor. Porque recuerde que es importante que nosotros podamos juzgar a Dios de acuerdo a lo que es Él, de acuerdo a lo que Él mismo ha dicho, de acuerdo a su verdad, de acuerdo a su fidelidad y no de acuerdo a cómo nosotros hayamos tenido experiencias con Dios. Es muy fácil para los hombres, para los creyentes decir que Dios ha sido fiel con nosotros cuando nosotros hablamos o exponemos algo que hayamos manifestado en este mundo, es decir, en los sentidos, que nos ha ido bien. Hay muchos creyentes que acostumbran decir Dios es fiel, Dios ha sido fiel, pero no podemos limitar a Dios, la fidelidad de Dios, la grandeza de Dios, la verdad de Dios a través de nuestras experiencias, a través de lo que hayamos vivido nosotros o de cómo nosotros nos hayamos apropiado o no de las bendiciones que Dios tiene. ¿Y por qué es importante esto? Porque usted sabe que vivimos en un mundo en caos y no somos perfectos. Es importante que sigamos creciendo, sigamos meditando en la palabra, permaneciendo en la palabra, aprendiendo a caminar en el Espíritu, adorando al Señor, dándole gracias, dándole la gloria a Él, porque Dios nos llamó a vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Y en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así es que en la vida del creyente hay un proceso que si mantenemos y perseveramos, es decir, en la palabra del Señor, en el Espíritu, conociendo, entendiendo correctamente y creyendo correctamente la palabra, entonces cada día estaríamos, digámoslo así, disfrutando, experimentando y viviendo todo lo que ya nos fue concedido, todo lo que ya nos fue otorgado, todo lo que ya nos fue entregado por gracia en Cristo Jesús. Pero es un proceso y nosotros nos apropiamos de cada una de estas promesas y bendiciones para la vida y la piedad, para todo lo que necesitamos, para tomar decisiones, para actuar, para pensar inclusive. Todo ello lo tomamos a través de la fe, pero del depósito de la provisión que Dios ya nos entregó en Cristo Jesús y que se encuentra aquí, en el ámbito espiritual. De acuerdo, este depósito de bendición que Dios ya nos entregó es de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted lo puede encontrar en Filipenses capítulo 4, usted lo puede encontrar en Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 1, sí, las riquezas en gloria en Cristo Jesús y en muchas otras partes de la Escritura habla acerca de que la provisión que Dios nos ha dado, segunda de Pedro capítulo 1, es de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, a la abundancia de su gracia. Por eso Juan capítulo 1 dice que de Jesús podemos tomar gracia sobre gracia sobre gracia. Y el Espíritu de Cristo ya mora aquí, la bendición ya mora aquí. Nosotros tenemos la unción, la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros, el sello del Espíritu, tenemos un Espíritu nuevo, el Espíritu de adopción, la justicia de Dios, la fe, la palabra, su nombre, su autoridad, su poder, el poder que levantó a Cristo entre los muertos y toda la provisión que Dios ya preparó de antemano, todas las obras inclusive que Dios preparó de antemano para que usted y yo caminemos en ella, ya están disponibles, dispuestas para nosotros. Desde antes de que tú y yo naciéramos, Dios las diseñó, las preparó y cuando venimos a Cristo, el Espíritu de Cristo vino con toda esta bendición. Colosenses dice, capítulo 2, que tú y yo en Cristo estamos completos. Y en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Así es que nosotros debemos de juzgar a Dios de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su naturaleza,
Definitivamente que Dios da testimonio de su fidelidad delante de nuestros ojos. Definitivamente que sí. Dios dijo, sea la lumbrera mayor y la menor, el sol y la luna, y nunca han dejado de circular. Si lo podemos decir así, nunca han dejado de salir el sol y la luna de acuerdo a lo que fue declarado, decretado, dicho por Dios desde el principio. Dios dijo, de la tierra plantas y árboles según su especie y cada una de ellas fructifique y multiplíquese. Y nunca ha dejado de suceder lo que Dios ya dijo. Dios le dijo al hombre, fructificaos, multiplicaos, y nunca ha dejado de haber fruto y multiplicación en los hombres. Ahora, este mundo es un mundo en caos, definitivamente que la contaminación, el efecto invernadero, etcétera, etcétera, cosas externas que el mismo hombre ha causado, inclusive en contra de sus mismos cuerpos, pueden tratar de impedir el propósito de Dios. Por ejemplo, es imposible que se impida que la palabra de fructificación deje de tener efecto en la vida del hombre, como en las plantas, etc. Pero sí puede ser voluntad del hombre tratar de detener el fruto y tratar de detener la multiplicación. Por ejemplo, a través de inducir y promover actitudes o acciones para el control de la natalidad. Entonces, no es que Dios ha faltado a su fidelidad y a su veracidad y a su verdad y a su palabra, definitivamente que no, porque Dios puso en circulación este mundo está girando en su propio eje y está girando alrededor del sol por causa de la palabra, por causa de que Dios lo puso en acción. Y no ha pasado lo contrario. Dios ha determinado los tiempos. Dios dijo, vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y así sucederá. No lo hemos visto ya con nuestros propios ojos, pero con la fe sabemos que esto es cierto. Y particularmente, es tan importante que tú y yo podamos estar seguros y conocer la naturaleza de Dios y el corazón de Dios y la palabra de Dios acerca de todas estas cosas, para que nadie nos mueva, inclusive si nosotros no alcanzamos en diferente área de nuestra vida esa plenitud y apropiarnos por la fe en un determinado tiempo de lo que Dios ya nos dio, que esto no sea un justificante, un pretexto para dudar de la fidelidad de Dios. Porque la fidelidad de Dios no se rige de acuerdo a tu fidelidad. La fidelidad de Dios no gira alrededor de tu desempeño y de tus acciones. Dios es fiel y sigue siendo fiel. Su palabra es fiel y sigue siendo fiel. Dios es verdadero y siempre será verdadero. Así que el diseño, el propósito y la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta, se cumple en la vida del hombre, no depende de Dios, porque Dios ya hizo su parte. Dios ya dispuso toda la gloria y el poder para que esto suceda. Pero no sucede porque tú y yo debemos de participar, de colaborar juntamente con Dios a través de la fe. Así es que así como la humanidad puede tener control de la natalidad e impedir que la fructificación que Dios habló del principio se manifieste con libertad, así tú también puedes impedir que todo lo que Dios te concedió por gracia en Cristo Jesús se manifieste. Y por eso se ha dicho que hay muchas personas que viven toda su vida y viven llenos en su espíritu, creyentes llenos en su espíritu, pero que nunca pudieron manifestar la gloria de Cristo en este mundo natural o material o en este mundo de nuestros sentidos en el que vivimos. Así que depende de ti, depende de la fe, depende de cómo
respondas a la palabra. Depende de cómo respondas por la fe a la palabra, a un Dios verdadero, a un Dios que te ama, a un Dios que es fiel. Amén. Así que para que podamos tener provecho de estas bendiciones, necesitamos caminar en la fe. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, no por el haber oído, por el oír de una manera continua, por el oír la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y recuerde que usted y yo estamos de este lado de la cruz. ¿Cuál es el lado correcto de la cruz? El lado correcto de la cruz es donde Cristo murió, pagó por todas nuestras deudas, sufrió todos nuestros dolores, llevó todas nuestras enfermedades. Por su llaga hemos sido curados. Toda condenación y culpa fueron redimidos. Toda maldición fueron redimidas en la cruz del Calvario, pero Cristo probó la muerte, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, para nuestra justificación y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el lado correcto de la cruz. No es el lado correcto de la cruz, no es estar viendo a un Cristo que aún sigue en la cruz crucificado o a un Cristo que no ha ido a la cruz a ser crucificado. De tal manera que estar en el lado correcto de la cruz es creer en la abundancia de su gracia y en el regalo gratuito de su justicia. Estar en el lado correcto de la cruz respecto a la fe, respecto al discernir correctamente la palabra, es entender que debemos de recibir de una manera continua la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia, porque Dios nos llamó a reinar juntamente con Él. El Señor Jesucristo decía, las palabras que yo hablo no las hablo de mi propia cuenta. Y después el Señor Jesucristo dijo más bien, el Padre que mora en mí hace las obras. Bueno, ahora el Espíritu de Cristo mora en nosotros y Él, el Espíritu de Cristo, es el que ha sido dispuesto, disponible, preparado para que haga las obras a través de nosotros. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, no hará las obras a través de nosotros si nosotros no hacemos las obras o participamos juntamente con Él. Es decir, Jesús, para limpiar a los leprosos, en algunas ocasiones tuvo que tocarlos. El Padre hacía las obras, pero Jesús tenía que actuar al unísono, en armonía y en sincronía con el Padre. Jesús tenía que dar la palabra. Jesús tenía que bendecir y multiplicar los panes. Así que tú y yo también fuimos llamados a participar de las mismas obras que el Señor Jesús hacía. Él mismo dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores, porque Él mora en nosotros. Él fue al Padre para enviar su Espíritu Santo, pero tú y yo tenemos que cooperar, participar. No es por nuestros méritos, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestro modelo de aprendizaje, no, es por los méritos de Jesús y por la gracia, que no solo es el favor inmerecido, sino el poder de Dios para transformarnos y convertirnos en testigos de Cristo. Recuerda que el apóstol Pablo decía, lo que soy, aunque en la carne Pablo era un ejemplo, pero Pablo estaba hablando de no lo que era en la carne, pero lo que era en el evangelio, en su persona, viviendo para Cristo. Decía, lo que soy, lo soy por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios. Amén. Así que es tan importante que entendamos esto, pero así como por una mala experiencia tu corazón puede ser sacudido, así como por una falta de poder apropiarte de algo, tu corazón puede ser sacudido. Así que por causa del engaño o la mentira o sistemas de pensamiento que no provienen de la palabra, tu corazón puede ser sacudido. Así hay otros eventos importantes que podrían suceder, en el futuro, que podrían engañar, sacudir y mover de la sana doctrina, de la mente de Cristo, de la fe, aún a los creyentes. Recuerda que el Señor Jesucristo mismo dijo, Él
el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Cuando un hombre, una mujer, un pequeño, un adulto, han basado el amor en recibir algo a cambio, el amor puede perderse, puede enfriarse. Pero cuando el creyente ha entendido que el amor tiene que ver con que Dios nos amó primero y nos dio ese fruto, esa bendición en nuestros corazones, como lo dice Romanos 5:5. Y el creyente puede entender que el amor tiene que ver con dar sin esperar nada a cambio. El amor tiene que ver con ser un amor incondicional, no por condiciones, sino sin condiciones. Entonces hay mucho más posibilidades de que un creyente pueda permanecer en el amor. Pero el amor de Cristo en ejercicio, tiene que estar sustentado con la palabra. Tiene que estar sustentado con un tiempo de devoción, orando en el Espíritu, dando gracias al Señor, alabándole y exaltándole, meditando y escudriñando en su palabra. El amor incondicional de Dios no puede estar manifestándose y ejercitándose de una manera permanente si no hay palabra, si no hay comunión con el Espíritu, si no hay comunión con la palabra, si no hay comunión con adorar, exaltar y dar, tener un corazón agradecido para el Señor. Si nosotros reservamos cosas para nosotros mismos, va a haber una pequeña puerta, una pequeña hendidura en donde podríamos ser vulnerables. Así es que no permitas que las pequeñas cosas, dice la Biblia, las pequeñas zorras, puedan causar problemas en tu vida. Porque parecen cosas pequeñas, pero después por ahí podemos tener vulnerabilidad y después pueden venir cosas que produzcan problemas mayores. Por ejemplo, una de las coyunturas en donde muchas personas sufren es respecto a las finanzas. Ya sea para dar o ya sea respecto a lo que tienen. Aunque sabemos que Dios nos llamó a ser mayordomos, y aunque sabemos que Dios nos dio el poder de hacer el oro y la plata, las riquezas, porque el oro y la plata a Él le pertenecen, pero el sistema monetario de este mundo no le pertenece a Dios. Pero es necesario, al menos el que existe ahorita, para hacer muchas cosas. Y la palabra es muy clara. ¿Cómo Dios permite que le demos a Él? Dándole a las personas. Dando a un ministerio, pero todo ministerio tiene que ver con personas. Para que el evangelio se expanda. Para pagar programas de televisión, para pagar equipos, para pagar sistemas, lo que sea. Pero es para las personas. ¿Cómo recibimos de parte de Dios la bendición? Cuando damos, dice la Escritura, dad y se os dará. ¿Quién te da? ¿Dios? Dios no te envía directamente el dinero, ni hace que aparezcan de repente cambios en tus cuentas de una manera automática, aunque podría haber un milagro así. De hecho, hemos escuchado de alguna manera que ha habido ciertos milagros, pero Dios no puede robarle a una persona para entregarle a otra. Pero las personas cuando dan a los hombres, y cuando reciben la bendición de Dios, lo reciben también a través de los hombres, ya sea a través de un negocio, pues los hombres son los que compran en tu negocio, o a través de un trabajo, los patrones, los dueños de las empresas son los que te pagan. Pero a veces hay una hendidura o una vulnerabilidad muy pequeña que aparentemente es inofensiva, pero no es así. Porque lo importante detrás del dar y recibir es la motivación del corazón. No solo el conocimiento de que somos mayordomos, pero la motivación de dar y recibir y de usar las riquezas tiene que ver con una motivación correcta. Por eso el apóstol Pablo en Corintios dice que si diera todo mi dinero a los pobres, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y no quiero hablar de esto porque no es el tema, pero quiero hacer un paréntesis.
escuchaba hablar de que cuando tú tienes un pequeño ingreso, un ingreso decente, y tú aprendes a ser fiel en dar respecto a este ingreso, quiere decir que cuando tú tengas un ingreso quizá 10 veces mayor, tú vas a ser fiel en dar también en proporción a ese ingreso mayor, aunque sea 10 veces más. Pero cuando tú no eres fiel en dar lo que te corresponde, con una motivación correcta, con un ingreso decente, si pudieras tener un ingreso 10 veces mayor, difícilmente vas a poder ser fiel, porque si no fuiste fiel en lo poco, no podrás ser fiel en lo mucho. Y aunque hablando de cantidades y de números, esto podríamos decir que es correcto, pero hablar de la fidelidad en lo poco tiene que ver con la motivación correcta, y hablar de la fidelidad en lo mucho tiene que ver con el servir al Señor. Hablar de la fidelidad en lo poco tiene que ver con las finanzas. Hablar de la fidelidad en lo mucho tiene que ver con servir y moverte en la bendición, en el poder, en la gracia, en el nombre de Jesús, en el Espíritu de Dios, en el poder de Dios. Ahora, cierro con esto, este tema, cierro el paréntesis con esto. Yo diría de la siguiente manera: si tú eres fiel para dar de acuerdo a tu ingreso decente, Dios te llamó a que estés contento con ese ingreso decente, a que estés satisfecho. Primero, a que estés contento, y segundo, Dios quiere que estés satisfecho. Pero la abundancia de la provisión y de la riqueza por la cual Cristo llevó nuestra pobreza para que podamos disfrutar su riqueza no depende o no tiene el propósito de que si tú estás contento con lo que tienes y quieras aspirar a más para estar satisfecho, Dios quiere que estés lo suficientemente satisfecho, pero que la abundancia que reste de tu satisfacción sea mayor a tu misma satisfacción. En otras palabras, si tú estás contento con un ingreso decente y eres fiel en dar al Señor, confiar en el Señor que Él te provee y que tú eres administrador de sus bienes, eres el mayordomo de sus bienes, y tú escuchas la voz de Dios y actúas y haces conforme a lo que Dios te dice, entonces, pero estás contento, pero quizá necesitas 2 o 3 veces más para estar satisfecho. Bueno, pues Dios te proveerá 2 o 3 veces más para que estés satisfecho, pero aún te proveerá de mucho más para que puedas hacer buenas obras. Porque ¿a través de quién hace Dios las buenas obras respecto a las finanzas? A través de los creyentes. Y particularmente respecto a esto, ¿cómo es que tú puedes estar contento pero aspirar a estar satisfecho con 2 o 3 tantos de lo que tienes si sigues haciendo las mismas cosas? Lo primero es que tienes que perseverar, ser consistente, continuo. Tienes que ser parte de dar al Señor de una manera continua. Lo segundo es que tienes que hacer más de lo que has hecho hasta ahorita si no has podido rescatar o si no has podido apropiarte de esa extensa o de esa adicional bendición que necesitas para estar contento. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que entender es que la proporción en la que tú bendices a otros tiene que crecer en tu mente, en tu corazón. ¿Quieres más? Necesitas crecer, ampliar el deseo de bendecir a otros. Fuimos llamados a bendecir. Y mientras nosotros actuemos en bendecir, seremos bendecidos por el Señor. Así que primero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ampliar nuestros límites para bendecir. Aún a nuestros enemigos, dice la Escritura. Y tenemos que empezar a actuar así. De tal manera que el día de mañana, cuando tú estés creyendo por algo, vas a creer por eso, pero al doble. Para que lo que tú mismo deseas, lo puedas desear para otro.
que estás deseando y esperas prosperidad para pagar la colegiatura de tus hijos en la escuela, la universidad, la preparatoria, piensa en pagarle a tu hijo la preparatoria, la universidad, en la institución que tú deseas, pero piensa también en becar a uno más. Que tú tienes la necesidad de esto, piensa por 2 o por 3, para que de acuerdo a tu necesidad, también a través de ti Dios supla la necesidad de otros. Y con esto cierro el paréntesis. Así es que no permitas que las finanzas sean una coyuntura que el día de mañana afecte tu vida, porque las finanzas están relacionadas con la confianza al Señor, las finanzas están directamente relacionadas con la fe. ¿Amén? Bien, fíjate cómo dice Mateo 24. Mateo 24, bueno, primero déjame leerte así rápidamente lo que dice Romanos 3, solo escúchalo y lo apuntas. Romanos 3, versículo 4, dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es que, si hay algo que los hombres no han podido apropiarse de lo que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús, no es porque Dios no quiso responderte o falló a lo que dijo, es porque el hombre de alguna manera no tenía lo necesario respecto a la fe. Quizá había incredulidad, quizá había falta de conocimiento. Algo pasó, pero no es Dios el que falló, pero son los hombres. Sea Dios siempre veraz y todo hombre mentiroso. Pero quería encontrar aquí el versículo donde el Señor Jesús habla acerca de los últimos tiempos, para hacer una referencia muy interesante, y ahí lo vamos a dejar. Dice 21: porque habrá grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será jamás. 22. Estoy hablando de Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, dice la escritura por acá. Permítame un segundito. El 30 dice: y entonces se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y luego dice el 31: y el Señor enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los 4 vientos. 32: y de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y las hojas brotan, sabréis que el verano está cerca. Es decir, habrá señales. El cielo y la tierra pasarán, dice el versículo 35. 36 dice: pero del día y de la hora de aquel día nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, el 37, así será la venida del Hijo del Hombre, porque así como en el diluvio, antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, así no conocieron hasta que vino el diluvio. Entonces estarán dos. Bueno, pero déjeme ver si encuentro la parte 45. Dice: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Fíjese, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé alimento? ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dijo: id por todo el mundo y enseñad, predicad el evangelio y enseñar? Bien, dice la escritura que, déjeme ver si encuentro otro versículo aquí.
Estaba tratando de encontrar otro versículo. Dice, vendrán muchos Cristos, muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El versículo 5, y oiréis de guerras y de rumores de guerras, etcétera. Y dice el 8, y estas cosas serán principios de dolores. 11, y muchos falsos profetas se levantarán engañando a muchos. 12, y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se resfriará, dice mi Biblia. El amor de muchos se enfriará. Así es que le voy a comentar algo, ya para terminar. No le estoy diciendo que yo estoy creyendo en ello. No se lo voy a exponer para que usted se asuste, para que usted dude. No. Simplemente es como un ejercicio para que usted identifique en dónde está usted parado. Jesús dice que Él es nuestra roca. Él es el mediador de un nuevo pacto. Él es el fundamento establecido. Pero nosotros tenemos que asegurarnos de estar bien seguros y firmes en la roca que es Jesús. La fe es en la palabra, mi hermano. La palabra tiene que dominar nuestras vidas, lo cual no está sucediendo en la mayoría de los creyentes. ¿Y por qué le digo esto? Porque mire, dice en el capítulo 24, muchos se levantarán en mi nombre y dirán aquí, dirán allá, y muchos serán engañados. Hay muchos, y no estoy hablando de los no creyentes, porque pues ellos están más vulnerables, pero estoy hablando de los creyentes. Muchos están siendo engañados por causa de personas, de líderes, para creer incorrectamente. Hay quienes han estado por años yendo a iglesias y ni siquiera son salvos, porque no se les predica la palabra correcta, porque han creído que todo esto tiene que ver con hacer y cumplir. Y no estoy hablando en contra de ninguna iglesia. Lo que estoy hablando es que las palabras del Señor Jesucristo son verdad. Y está sucediendo porque más allá de que algún creyente pueda considerar perder su salvación, muchos creyentes no están viviendo lo mejor de Dios porque no son diligentes para aprender por ellos mismos, porque no creen en la posibilidad de poder aprender, no saben, no conocen respecto a que tienen la unción y la mente de Cristo, y que el Espíritu de Dios les puede enseñar, la unción les puede enseñar todas las cosas. Pero aquí va. Esto que voy a comentar puede ser como una bomba que cause estragos en su manera de pensar. Pero basado en lo que dice la palabra y basado en el engaño, en las mentiras que el príncipe de este mundo pueda ofrecer. Mire, humanamente hablando, dentro de lo que se conoce, hemos visto en los últimos meses que no conocíamos realmente algunas cosas. Y el hombre ha quedado vulnerable. Dentro de lo que se conoce, el hombre no conocía el poder de algunas cosas. Pero tenía relación con las cosas, conocía acerca de las cosas, pero no sabía cómo podían ser modificadas las vidas a través de esas mismas cosas que ya conocía. Ahora, ¿qué pasaría si se presentan en la vida, si se presentan en esta tierra cosas que nosotros hemos creído que son ficticias o ciencia ficción? Y como le repito, no se lo estoy diciendo porque yo crea en ello y porque no tenga una palabra bíblica, una perspectiva bíblica al respecto. Pero, ¿qué pasaría si
aquí está, este es entre comillas, es algo que me gustaría que pensara como ejemplo. Entre este ejemplo puede haber muchos otros, pero ¿qué pasaría si los avistamientos de ovnis o de seres extraterrestres, no estoy hablando de películas, estoy hablando de lo que aparentemente algunos han visto, muy escasos y que es todo muy superficial? ¿Qué pasaría si hubiera avistamientos de miles o de cientos de miles o de millones de personas? ¿Qué pasaría si un ovni aterrizara en la ciudad en donde vives? ¿Qué pasaría si un ser extraterrestre se viera por ahí? La pregunta sería, ¿cuál sería tu actitud respecto a la fidelidad a la palabra? ¿La fidelidad a Dios? ¿Esto causaría que mi manera de juzgar a Dios de acuerdo a su fidelidad y su verdad cambiaría? ¿Me moverían el tapete y me convencerían de que Dios no existe? ¿Qué pasaría contigo? ¿Cómo harían contigo? Yo he oído historias y he sabido acerca de que gente que lo torturan, que le hablan cosas pésimas, agresión psicológica, manipulación psicológica, las personas casi los transforman. Así es que en la mente del hombre todo puede suceder. Pero la pregunta es, imagínate un evento así, de ovnis y de extraterrestres. Yo sé que algunos de ustedes han visto cosas o han oído hablar de cosas. Y no estoy hablando de que usted empiece a investigar. No. Simplemente lo quiero poner como un ejemplo. La pregunta es, ¿en dónde estaría su fe? ¿En dónde seguirían sus pies? ¿Seguirían en la roca firme que es Jesús? ¿Su corazón seguiría firme en Cristo? Depende de la firmeza en la que usted se encuentre. Porque una cosa es que le digan pensamientos y otra cosa es que usted pueda ver con sus ojos. Ya no le contaron, usted lo vio. Pero si su firmeza es completamente sólida en Cristo, ¿y a qué me refiero? A que hay suficiente fe ejercitada por causa de la comunión con la palabra, de la comunión con el Señor, de sus promesas, de la esperanza que es la intensa anticipación de toda la benignidad y bondad de Dios para su vida. En usted, si hay esta fuerza, seguramente usted no va a ser conmovido ni movido. Pero si cantamos cosas como que Él me libró, Él me ayudó, Él afirmó mis pies como en la roca, Él me libró de mis temores, nada me moverá, no es por esfuerzo humano. Si somos salvos, no es por esfuerzo nuestro. Si somos bendecidos, no es por nuestro esfuerzo. Si somos altamente favorecidos, no es por nuestro esfuerzo. Si tenemos éxito como creyentes y otros nos escuchan y muchos vienen a Cristo, no es por nuestro esfuerzo. Es por la palabra, por el poder de la palabra, por el Espíritu que mora en nosotros, por la abundancia de gracia, transformando nuestras vidas. Así es que en la medida en la que nosotros estemos fuertes y firmes y abundando en ello, nada nos podrá separar del amor de Dios. Dice la Escritura en Romanos 8, ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Con esto termino. ¿No cree usted? Dice, porque estoy persuadido de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni poderes, de lo presente ni de lo porvenir. ¿No cree usted que ángeles, principados o poderes del presente o del porvenir pudieran manifestar cosas extravagantes que nosotros no hemos visto? ¡Claro que sí! Pero así como Dios nunca dejará de amarnos,
Usted y yo tenemos que asegurarnos de una manera continua y más y más y más, perseverando en la palabra, en las oraciones, en el agradecimiento, dándole gloria al Señor, orando en el Espíritu, escudriñando la palabra, meditando y permaneciendo en ello, en Cristo, en el Señor, de una manera continua, para que así como Él nunca dejará de amarnos, nosotros siempre permanezcamos firmes, 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 y aún que venga lo inesperado, tú y yo seguiremos estando firmes hasta que el Señor venga por nosotros y tengamos una eternidad gloriosa con Cristo Jesús, disfrutando más allá de los tiempos, en un cielo nuevo y en una tierra nueva, en presencia del el amado de las naciones, de nuestro Señor y Salvador Jesús. Permite que Jesús sea el Señor de tu vida, para que nada te falte y nada te mueva. En el nombre de Jesús, mañana, ni el mes que viene, ni el año que viene, ni ningún otro día del futuro, permite que tu futuro esté determinado por la abundancia de gracia, el regalo de su justicia, porque en Cristo Jesús somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados y grandemente bendecidos. Créelo, recíbelo, afírmalo en tu corazón. Tú y yo no somos de este mundo. Es importante que tú entiendas y creas esto. Tú y yo no somos de este mundo. Permite que esta gloriosa verdad y que este maravilloso poder que Dios nos ha dado, en donde nos ha apartado y separado, hecho una nueva creación para este mundo, manifieste todo su poder y su gloria a través de la fe, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Permite que esta produzca mucho fruto, cual a 100, 60 y 30 por uno. En el nombre de Jesús, la gloria, el honor y la alabanza sean dadas a ti. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias, Sergio. Bendiciones a todos. Nos vemos mañana. Nunca le puse. ¡No! Es que tú debes de... A ver, no, a ver, chécale. A lo mejor sí. ¿No? No, hombre. Es que tú lo debiste haber puesto así ya bien El pesado. sacrificio eterno. Ahorita, al ratito lo subo y te bajo el audio. Ay, mamá. Ay, mire. Ah. Ay, todavía no. ¿A poco no?